Este es el 24º video que hago con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica, y en este caso iniciamos una nueva lista que va a tratar de un nuevo método que vamos a utilizar para resolver los problemas, que se trata de de dos métodos llamados método de Gauss y método de Mayas, los cuales la manera de resolverlo va a ser mediante las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente. Más adelante voy a ir explicando más o menos cómo se van a ir resolviendo, pero el problema que voy a resolver hoy lo voy a hacer de tres maneras. La primera va a ser como la manera fácil, la manera convencional que ya habíamos visto en la primera lista. Y en otros dos videos aparte voy a resolverlo mediante nodos y mediante mallas. Pero por lo pronto en este video voy a hacerlo únicamente de la manera convencional. Así que para ver más o menos cómo es, vamos al circuito de una vez. Este es el circuito que toca resolver, y en este caso lo que podríamos hacer primero es identificar los componentes. Como podemos ver, es una fuente de corriente en la cual se nos está diciendo que hay una corriente I que va a pasar por estos dos nodos y únicamente tres resistencias. Todos están conectados mediante estos tres nodos, dos con un voltaje ya designado y uno en el que tenemos como la referencia, pues la referencia tierra. Para resolver este circuito nos vamos a basar como siempre en la ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente, y el problema ya nos está dando dos datos importantes, que es el voltaje en B1 y el voltaje en B2. Como podemos observar, aquí ya nos está diciendo que el voltaje aquí es menos 4 volts y el voltaje aquí son 2 volts. Y como el problema está poniendo como referencia este otro nodo, siempre en la referencia ya sabemos que van a haber 0 volts. Ya, la manera de resolverlo ahora sí mediante estos datos es encontrando las diferencias de potenciales que hay en cada una de las resistencias. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que identificar la dirección a la que van las corrientes, y esta va a ser como siempre de mayor a menor potencial, y para determinarlo va a ser mediante los voltajes que ya tenemos en los tres nodos. Por ejemplo, para saber la dirección de la corriente que pasa por aquí, vamos a ver cuál de estos dos nodos contiene mayor potencial. Y en este caso, ¿cuál lo tendría? Si 0 volts o 2 volts. En este caso, 2 es mayor que 0. Así que sabríamos que la corriente iría en este sentido. En ese sentido. Por otra parte, en este lado, tendríamos que identificar si 0 o menos 4 es mayor. En este caso el mayor sería 0, o sea que la corriente tendría que ir en este sentido. Y ahora, por último, en esta tercera resistencia tendríamos que ver si menos 4 o 2 es mayor. En este caso pues el mayor sería menos 2, o sea que la corriente iría en este sentido. Y ya con las direcciones de las corrientes ya designadas, podríamos empezar a resolver ya el circuito. Para resolverlo, lo de siempre, usar la ley de Kirchhoff de voltaje o de corriente. O en este caso, como ya tenemos todos los voltajes, podríamos utilizar únicamente la ley de Ohm. Para saber el voltaje, por ejemplo, que pasaría de aquí de B2 a la referencia, pues únicamente sería restar los voltajes, que sería, el voltaje estaría mejor para tenerlo claro y etiquetarlos, pero creo que no va a hacer falta. El voltaje en este sentido sería los 2 volts, pues menos 0 volts, van a ser pues 2 volts. Y para obtener la corriente, pues ya sabemos que por ley de Ohm, el voltaje es igual a corriente por resistencia, y la resistencia es igual a voltaje entre resistencia. Como ya tenemos la diferencia de potencial, o sea el voltaje, lo tendríamos que dividir entre la resistencia
entre la resistencia que sería 4 ohms, y así obtendríamos la corriente que pasaría por aquí, que en este caso sería 2 menos 0, pues 2 cuartos, que sería igual a 1 medio. Significaría que por aquí está pasando 1 medio de ampere, ¿sí? Y lo mismo tendríamos que hacer por acá. Para determinar la corriente que pasa por aquí sería el voltaje que pasa por aquí, que sería, no, como estamos viendo aquí, tendríamos que empezar desde este nodo porque la corriente va en esa dirección, así que sería 0 menos el voltaje que pasaría por V1, que sería menos 4, así. Es menos el menos de la diferencia de potencial y el menos 4 del valor de este voltaje, para así decir. Y eso entre el valor de la resistencia, que sería 8, que sería al final, como son dos negativos, el negativo con negativo pues da positivo, va a quedar como 4 positivo y va a quedar como 4 octavos, que esto también vendría siendo lo mismo que 2 cuartos, que sería lo mismo que 1 medio de ampere. Y sabemos que por estas dos resistencias está corriendo 1 medio de ampere. Ahora tendríamos que sacar la corriente que pasa por aquí, que tendría que hacer lo mismo. La dirección en la que va la corriente es de derecha a izquierda, así que sería 2, los 2 volts, lo voy a escribir aquí, por ejemplo, los 2 volts menos los menos 4 de acá, entre el valor de la resistencia, que sería 6, sería 2 menos menos 4, o sea 2 más 4 sería 6, entre 6 sería igual a 1. Entonces por aquí estaría pasando 1 ampere. Ya está, ya tendríamos prácticamente el voltaje, la resistencia y la corriente que pasan por todas las resistencias. Y ahora únicamente tendríamos que ver la corriente que pasaría por esta fuente de corriente. Y por la ley de Kirchhoff de corriente sabemos que las corrientes que entran por uno son las mismas que las que salen. Y aquí estaríamos viendo que por aquí estaría pasando este ampere que ya habíamos sacado anteriormente, y por aquí estaría entrando 1 medio de ampere. Por lo tanto, estos dos estarían entrando a este nodo y tendrían que salir en esta dirección, la dirección a la que va la fuente de corriente, que sería 1 más 1 medio, sería 2 medios más 1 medio sería igual a 3 medios, ¿sí? Por ley de Kirchhoff de corriente. Así que podríamos decir que por aquí tendrían que pasar 3 medios de ampere en esa dirección. Y ya para comprobarlo tendríamos que volver a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente aquí en este nodo, y sería la corriente que entra 3 medios sería la misma que la que sale. Por aquí pasa 1 medio y por aquí pasa 1 ampere, que sería 1 medio, y 2 medios vuelven a ser 3 medios, que es lo que entró. Así que esto ya cumpliría con ley de Kirchhoff de corriente. Y para los voltajes pues ya lo habíamos hecho, que sería únicamente restar los potenciales. De este lado a este lado sería 0 menos 4, o sea 4 volts, pero de mayor a menor potencial, en este sentido. En esto más de lo mismo, 2 volts de mayor a menor potencial. Y aquí habíamos dicho que sería 2 menos 4, o sea 6 volts de mayor a menor potencial. Y ya tendríamos en todo el circuito que tanto que cumpliría con la ley de Kirchhoff de corriente como la de voltaje. Para comprobar la de voltaje únicamente sería pues la suma de los nodos. Podríamos hacerlo para comprobar. Sabemos que no he sacado el voltaje de aquí, pero sería básicamente también
No, como esto está en paralelo con eso, pues también serían 6 volts, así que no pasa nada. Para comprobarlo, sería el voltaje que pasaría de aquí a aquí, que en este caso sería menos 6, más el voltaje de aquí, menos 6 más 2 sería menos 4, más 4 sería 0, eso cumpliría con ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado. Y ahora en este camino cerrado pues sería lo mismo, el voltaje de aquí a aquí sería menos 6, más el voltaje que pasaría de aquí a acá, que sería más 6, o sea, menos 6 más 6 es igual a 0, ley de Kirchhoff de voltaje, y ya la ley de corriente ya la habíamos comprobado, y así cumple con las dos, y respondimos la incógnita, que en este caso sería la corriente que pasa por aquí, que como ya observamos son esos 3 medios. Ya observamos que la I vale 3 medios de ampere. Así que con todo el circuito terminado y con la incógnita resuelta, podríamos dar por terminado el problema ya. En solo el primer método, que es el método convencional. Ahora en el siguiente video lo haré con nodos, por ejemplo.